Muy buenos días a todos los que hoy día nos acompañan en línea. Que el Señor realmente bendiga ricamente sus vidas y familias. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver la primera parte de este video sobre las disciplinas espirituales del ayuno y quién sabe lo hayan puesto en práctica. Si no han visto la primera parte, aplicaría hacer eso primero, porque allí hay una explicación detallada previa a esta exhortación y a esta exposición. Hoy día queremos completar esta enseñanza y proporcionarles esta segunda parte. Realmente oro al Señor para que nos dé sabiduría y claridad en este aspecto de nuestra vida cristiana. Bueno, esta segunda parte se ha titulado de la siguiente manera: Disciplinas espirituales para la vida cristiana. El ayuno, segunda parte. Resumen del libro de Donald S. Whitney, El ayuno para la piedad. Bueno, como hemos mencionado en la primera parte, con la finalidad de que se haga más ágil esta enseñanza, se ha partido este video sobre las disciplinas espirituales del ayuno en dos partes. En la primera parte dimos una explicación de lo que es el ayuno, de lo que el Señor espera de nosotros respecto al ayuno, y se dieron 2 de los 10 propósitos para los cuales se debe ayunar. En esta parte se ha de complementar los otros 8 propósitos por los cuales se debe ayunar, más algunas pautas de aplicación. Bueno, entonces vayamos inmediatamente al tercer propósito. 3. Para expresar el duelo. Ya, este es el tercer propósito, para expresar el duelo. Bueno, 3 de las primeras 4 referencias bíblicas sobre el ayuno lo relacionan con el duelo. Cuando se menciona en Jueces 20:26 de que los israelitas lloraron y ayunaron, no solo era pedir guía, sino que también 40,000 hombres habían muerto en batalla. Y estaban haciendo un ayuno también en señal de duelo por esa situación, y por el pecado de esos hombres. Bueno, después, otro ejemplo. Después de que los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos, los hombres de Jabes de Galaad caminaron toda la noche para recuperar los cuerpos, y luego de enterrarlos, en 1 Samuel 31:13, se nos dice que hicieron duelo y ayunaron por 7 días. También los hombres de David, cuando supieron la noticia de la muerte realmente de Saúl, Jonatán, bueno, de toda la familia de Saúl, y de la nación de Israel, cómo había sido aniquilada, ¿verdad? En 2 Samuel 1, 11 y 12, David, que estaba con sus hombres aparte, ayunó, y oró por su nación, haciendo luto por todas esas muertes, por todas esas vidas. Bueno, otros ejemplos también
son de cristianos que han ayunado también en aflicción por sus pecados. Hacerlo de esa manera no debe ser visto simplemente como un intento de pagar ya por aquello que sabemos que Cristo ya lo ha hecho una sola vez y para siempre en la cruz, ¿no? Como nos dice Hebreos 9, versos 10, o Hebreos 10, capítulo 10, o Primera de Pedro 3, 18. ¿Ya? Dios es fiel y realmente nos ha perdonado. Pero alguien también puede realmente ayunar y ponerse delante de Dios casi como humillándose, ¿no? O sea, como un luto casi por aquello malo que ha hecho, ¿verdad? Bueno, y sabemos que Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Como nos dice Juan 1:9. Pero eso no quiere decir que nuestra confesión por los pecados sea liviana, ¿no? Cuando estamos reconociendo nuestro pecado, estamos confesando a Dios con dolor, ¿ya? Y de alguna forma estamos realmente clamando al Señor en ayuno, pero tal vez hasta expresando un duelo, ¿ya? Por nuestros pecados o por los pecados de otras personas, amigos, ¿no? O sea, y podemos hacer esto, o sea, podemos agarrar y podemos realmente orar al Señor y decirle: Dios, aquí estamos orando a ti, Señor, por estas vidas, por estas personas, por nuestra nación, ¿no? Y podemos proponer realmente ayunar al Señor, ¿no? Bueno, vamos a un cuarto propósito, para buscar liberación o protección. En tiempos bíblicos, uno de los ayunos más comunes era ayunar para pedir salvación de los enemigos o de las circunstancias. Se ha mencionado cuando Josafat vio que venían los asirios, que los estaban atacando, realmente quedó aterrado por la noticia y proclamó ayuno, Segunda de Crónicas 20, 3 y 4. ¿No? Y vimos, o sea, él clamó y ayunó a Dios. Estaba pidiendo realmente liberación, estaba pidiendo protección por su nación. Igual Esdras, ya él estaba pidiendo protección. Habían enemigos que querían realmente atacarlos y Jerusalén estaba totalmente desprotegida. Esther, hemos mencionado también, ¿no? Hombres Naamán se había propuesto realmente aniquilar al pueblo de Israel. Y realmente ahí estaban los cautivos clamando y pidiendo la protección de Dios, ¿no? En el Salmo 109 también se está pidiendo, o sea, David está pidiendo en forma personal liberación por enemigos que lo asediaban. Bueno, realmente el ayuno debía ser un arma de defensa, ya cuando somos perseguidos
A veces los mismos familiares o los compañeros de trabajo no nos persiguen por nuestra fe. Y en vez de estar tentados de contraatacar o murmurar, pues podemos orar al Señor, pidiendo su protección, ¿ya? Y pidiendo liberación de esos ataques, ¿no? Bueno, vamos a un quinto propósito. Para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. Ayunar con este propósito es similar a ayunar con el propósito de expresar dolor por el pecado. Mientras que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que da lugar al cambio de comportamiento, el ayuno puede representar algo más que solo apenarse por el pecado. Ya también puede señalar un compromiso a la obediencia y a la nueva dirección. En 1 Samuel 7:6 vimos que los israelitas se humillaron delante del Señor y dijeron: hemos pecado contra Dios, no, hemos pecado contra el Señor. En Joel 2:12, cuando el Señor les ordena que específicamente que ayunen y oren, el Señor está diciendo: acérquense con ayuno, con llanto y con luto. Así está diciendo el Señor: ayuno, llanto, luto. ¿Ya? Sin duda, quién sabe el ayuno más riguroso que fue registrado en Jonás, ¿no? 3, del 5 al 8. Y ya les digo, y eran por los enemigos de Israel. Vemos que ayunaron hombres, mujeres, niños, aún a los animales se los privó de comida, de agua por 3 días. ¿Ya? Pero Dios bendijo y hubo un despertar espiritual y bueno, esa gente buscó de Dios, ¿ya? Y otra vez lo menciono, estamos hablando de los enemigos de Israel, ¿no? La gente de Nínive. Bueno, el ayuno no solo puede expresar arrepentimiento, puede ser vano si no incluye arrepentimiento. Ya aquí vamos a ver la cita del autor, de Thomas Watson, un escocés partidario de los puritanos, ¿no? Y los puritanos son ejemplo de oración y de ayuno. Dice: en vano ayudarán y pretenderán ser humillados por nuestros pecados y harán confesión sobre ellos si nuestro amor al pecado no se convierte en odio, nuestra aflicción por él en asco y nuestro aferramiento a él en anhelo por librarnos de él, con el firme propósito de resistir a los mecanismos que tiene en nuestro corazón y de allí los arranques de nuestra vida. Y si no volvemos a Dios como legítimo Señor y Maestro y volvemos a nuestra labor nuevamente. Bueno, el autor está siendo muy, muy claro. Ya no solamente es cuestión de arrepentirse, ya, y continuar pecando. Implica realmente repudiar el pecado, ya, clamar a Dios para que nos liberte de ese pecado. Amén. Bueno, vamos a un sexto propósito.
para humillarse uno mismo ante Dios. El ayuno, si se practica por los motivos correctos, es una expresión física de humildad delante de Dios. De la misma manera que arrodillarse o postrarse en oración. Estando en ayuno durante el día, expresamos un sentido de humildad delante de Dios. Hombres de Dios nos preguntan, ¿por qué si el ayuno es un ejercicio de humillarnos delante de Dios, lo usamos menos que todos estos padres de la iglesia que nos han dado ejemplo? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Sí? Acab es un personaje que me asombra. Más que Acab, la misericordia de Dios. Acab, uno de los hombres más perversos que existieron en Israel, ¿no? Porque no solo pecó, sino hizo pecar a Israel. ¿Ya? Finalmente este hombre ayuna y se humilla delante de Dios. Y Dios, a raíz de eso, pospuso el juicio en los días de su vida y lo ejecutó su juicio en su familia durante la vida de su hijo. Bueno, para mí Dios es incomprensible, es increíble, ¿no? O sea, cómo realmente perdonó en vida a este hombre. Sí, aplicó su juicio y sabemos que Dios lo ha juzgado justamente a este hombre. Pero esto fue lo que hizo el Señor. El rey David, vemos que lo practicaba. Veamos el Salmo 35, verso 13. Dice, vestía de cilicio, humillaré mi alma con ayuno. Ahí nos está mencionando la actitud de David. Y lo hemos visto también, cuando él pecó y vino Natán y le habló de su pecado, David se puso en ayuno pidiendo misericordia por la vida del niño. ¿Ya? Pero el juicio de Dios había sido tajante. ¿Ya? Y por más de que ayunó y se puso en cilicio, Dios, ese niño murió. ¿Ya? Y apenas murió, él se lavó y realmente comió. Porque él decía que realmente él podía tener esperanza en Dios mientras había vida en el niño. Bueno, recuerde que el ayuno en sí mismo no es humildad delante de Dios, sino que debería ser una expresión de humildad. ¿Ya? Así decíamos como el arrodillarse, como el inclinarse, como una señal hacia el Señor. No había humildad en el fariseo de Lucas, ¿no? 18:12, que se vanagloriaba de ayunar 2 veces por semana. El autor Donald Whitney nos cita a David Smith, que dice algo al respecto. Citamos las palabras textuales de él.
Con esto, no debemos concluir que el acto de ayunar tiene algún poder virtuoso y que nosotros nos hemos hecho más humildes. El hombre caído no posee ninguna virtud por la que pueda volverse más piadoso. Sin embargo, hay virtud en los instrumentos de gracia provistos por Dios. Si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, avergonzamos las obras de la carne mediante el ayuno, creceremos en gracia, pero la gloria de dicho cambio solamente será de Dios. Amén. Muy importante. Ok. Vamos al séptimo propósito que nos narra el autor, para expresar preocupación por la obra de Dios. De la misma manera que un padre puede ayunar y orar, preocupado por su hijo, así los cristianos a una escala mayor pueden ayunar y orar porque sienten una carga por la obra de Dios a una escala mayor. Una ilustración histórica es el ayuno de Nehemías, como hemos mencionado. Aunque sabía que muchos exilados judíos habían vuelto a Jerusalén, la ciudad todavía no tenía murallas para defenderse, ¿no? Y vemos acá en Nehemías 1, 3 y 4. Y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia está en grande aflicción y aprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. Fíjense los componentes. Orar, ya lloró, hizo duelo y estuvo ayunando y orando. Bueno, si le damos una mirada a esa porción, vemos esa actitud también en la oración de Daniel, ¿no? Es que sería otro ejemplo, ¿no? En Daniel 9 también vemos un sentido de luto, arrepentimiento, súplica de perdón, junto con ayuno al Señor, ¿no? Bueno, como Daniel, otro de los exilados, ¿no? Como realmente lo usó en favor de su pueblo, ¿ya? Y no solo de su pueblo, o sea, él también oró por la ciudad que los tuvo cautivos, y Dios lo usó increíblemente entre los reyes babilonios y los persas, ¿no? Este era un hombre de oración y de ayuno y de una búsqueda ferviente de Dios, y Dios no lo dejó caer, ¿no? Bueno, una vez más lean el capítulo 9 de Daniel. Yo cito solamente el 9:3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscar en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Amén. Vemos esa humildad de Daniel. Bueno, Donald Whitney también, citándonos a Piper, nos dice que él cita algunos de los anhelos porque algunos cristianos ayunan por la obra de Dios, que son los siguientes, o sea, en palabras de Piper: por corazones con hambre de toda la plenitud de Dios.
Ese es un anhelo de Piper, el que él ayuna por eso, ¿verdad? Por una obra más profunda en medio del pueblo de Dios. Por una poderosa marea de fervor misionero propagándose en supremacía, proclamando la supremacía de Cristo en todas las cosas. Porque cada semana se produzca un nuevo nacimiento de personas transformadas por Dios en cualquier sitio que Él sea nombrado. Y bueno, a esa lista de Piper nosotros también podemos ir aumentando nuestra oración, ¿no? Por esta ciudad que nos está cobijando, por esta ciudad que queremos que el Evangelio corra y inunde para que transforme las vidas. ¿Ya? Y nuestro anhelo es que la obra del Señor se vea ahí donde estamos, que el Señor nos use en su gracia. Amén. Vamos al octavo propósito. Para atender las necesidades de otros. El autor nos dice que los que piensan que las disciplinas espirituales promueven la tendencia a la introspección o a la independencia, deberían tomar en cuenta Isaías 58, que es el pasaje más extenso en la Biblia que se ocupa del ayuno, y en el cual Dios expresa que el propósito del ayuno es precisamente más bien satisfacer las necesidades de otros. Las personas a las que originalmente se dirigía esta sección se habían quejado porque se habían humillado ante Él y que el Señor y Él no les había respondido. La razón por la que Dios no había escuchado ya su ayuno, su oración, ni visto su ayuno, era por su desobediencia, ya, porque sus vidas seguían contrastando o contraponiendo hipócritamente con el ayuno y la oración. Veamos algunos versos en Isaías 58. Que dice, Isaías 58, versos 3 y 4. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Aquí le dice el Señor, he aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas, para herir con un puño malvado. No ayunes como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Bueno, el Señor está diciendo, no ayunen de esta manera y yo voy a escuchar. No, así que, aunque ayunaban, esta gente estaba discutiendo y peleando, ya, y tratando mal a otras personas. El Señor no dejará que separemos el ayuno del resto de nuestra vida. Las disciplinas espirituales no son algo aparte. El Señor no bendecirá la práctica de ninguna disciplina espiritual, ya sea la oración, la lectura de la palabra, la memorización bíblica o todas aquellas que hemos mencionado, ¿verdad? Incluido el ayuno, si ignoramos lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las relaciones personales. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo quiere Él que ayunemos? La respuesta está en los versos 6 y 7.
de Isaías 58. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Bueno, en otras palabras, el tipo de ayuno que agrada a Dios es el que da lugar a la preocupación por otros y no solo por nosotros mismos. Amén. Bueno, por mayordomía de nuestro tiempo y cuidando nuestra propia familia, una opción puede ser ayunar una comida usando ese tiempo para realmente ocuparnos, o sea, el tiempo que ocupábamos para comer, para ocuparnos de las necesidades de otras personas. O sea, puede ser una opción, ¿no? Que uses ese tiempo de ayuno llamando a alguien que está necesitado o dando una pequeña consejería, ¿no? El autor mencionó que él se reunía a veces en ese tiempo con personas para discipular o para aconsejar, y bueno, lo había visto productivo. Ok. Vamos a un otro propósito, al noveno propósito. Para vencer la tentación y consagrarse a Dios. Si no preguntamos si nos preguntamos dónde encontramos esto en la Biblia, tal vez el mejor ejemplo está en Mateo 4, del 1 al 11. ¿Ya? Ahí tenemos una descripción detallada del ayuno del Señor, previo a la tentación. O sea, Él nos dio ejemplos. Él comenzó ayunando, ¿ya? Porque Él sabía que iba a ser tentado por el diablo, ¿no? Este ayuno fortaleció al Señor y allá derrotó a Satanás mismo, ¿no? A la persona de Satanás. Y también se consagró para el ministerio que Él realmente iba a comenzar. En ninguna parte de la Biblia se nos pide que ayunemos 40 días, ¿ya? Para comenzar un servicio al Señor, ¿ya? Y el sentido principal del pasaje, en este caso de Mateo, era declarar que Jesús, ¿quién era Jesús? ¿No? El Hijo de Dios. Y no precisamente una lección de ayuno, ¿verdad? Pero sí, ha sido un ejemplo. El Señor nos ha mostrado de alguna forma sus pisadas en eso. El principio que aprendemos aquí es que el ayuno puede servir para vencer la tentación y también para consagrarnos nuevamente al Padre, al Señor. A veces nosotros o nuestra pareja estamos luchando con tentaciones de diferentes tipos, ¿ya? Y sabemos que vamos a necesitar fuerza. Por ejemplo, cuando estemos de viaje o nuestra pareja esté de viaje, ser tentados, ¿no? en infidelidad, ya sea mental o sensual. Esta tentación puede surgir en la televisión, en internet, o de otra forma, ¿verdad?
O también cuando estamos para comenzar un nuevo trabajo o una nueva clase, son momentos que debemos buscar la ayuda del Señor, ¿no? O sea, fortalecernos en el Señor. También hay ocasiones en que tenemos que tomar decisiones que nos enfrentan con tentaciones. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando se nos presenta un trabajo con mejor sueldo, pero que nos va a quitar el tiempo a nuestra familia, ¿no? O sea, ahí toca realmente ayunar, orar. Dios, ¿qué hago? Esto viene de ti, está en ti. O, digamos, aceptar un trabajo que implica una mudanza a otra ciudad, sacrificando los beneficios de la iglesia en esa localidad o de nuestra familia, ¿verdad? Bueno, en esos momentos de tentación excepcionales es que necesitamos una guía del Señor y busca aplicar un tiempito, estar a solas o en familia para tomar las decisiones que nos van a ayudar a vencer tentaciones, ¿ya? Y a tomar decisiones apropiadas. Bueno, el último propósito que se me va a mencionar acá. Para expresar amor y adoración a Dios. A estas alturas, quizás está asociado el ayuno solamente con circunstancias extremas y con grandes dificultades. Pero la Biblia también dice que el ayuno puede ser una expresión de amor y devoción por Dios. El autor nos cita el ejemplo, por ejemplo, de Ana, ya que ese personaje es excepcional en la palabra que nos menciona Lucas 2:37, que fue una mujer totalmente consagrada a Dios, ¿no? Un ejemplo de oración y ayunos. Estamos hablando de una mujer de más de 90 años. Esta mujer dedicó por lo menos medio siglo de su vida a buscar a Dios de día y de noche y a una adoración continua al Señor. Y el Señor le permitió ver realmente al Creador, ¿no? O sea, a su Hijo en la tierra. Le dio ese privilegio a esta mujer. Esta mujer realmente pudo presenciar cuando Jesús fue llevado al templo, ¿ya? Y hablar de este niño a todos los que esperaban la redención en Israel, dice. Bueno, el autor nos dice que otra manera de ayunar para expresarle amor a Dios, pasando tiempos en adoración, en alabanza en este tiempo que dedicamos a la comida, ¿verdad? O sea, bueno, este tiempo quiero adorar a Dios, cantar a Dios, ¿sí? Otra vez se nos cita a John Piper en su libro Hambre de Dios, que hablando sobre el ayuno nos dice: el ayuno es cuando tenemos hambre de Dios, para tener un encuentro nuevo con Dios, de que Dios conteste una oración, de que Dios salve a alguien, de que Dios obre poderosamente en nuestras iglesias, de que Dios nos guíe o nos proteja. Más que tener hambre de comida que Dios hizo para que vivamos, ¿ya? Entonces, bueno, es como una gratitud, ¿no? Un hambre de Dios, del Señor. Los judíos
habían ayunado 2 veces al año durante 70 años de destierro. Y cuando retornaron a su tierra y estaban reedificando nuevamente el templo, preguntaron a Dios en Betel si iban a continuar ayunando. Y Dios les dijo lo siguiente en Zacarías 7, del 3 al 6. Aquí está la palabra del Señor. Dice, debemos orar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. Entonces vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Bueno, y después a partir del verso 8 adelante, los reprende el Señor duramente, ya al igual que Isaías 58, diciéndoles que su ayuno tenía que ir a la par de su vida práctica. Ya al cuidar de la viuda, al cuidar del huérfano, al cuidar del desvalido. Si tienen una oportunidad, revisen nuevamente Isaías 58, del 3 al 7. Y esta parte de Joel también, del 12 al 13. Y Zacarías 8, desde el 19 en adelante. Y van a encontrar algunos tesoros ahí en el corazón de Dios en este tema. Bueno, recordemos, antes de ayunar, debemos tener un propósito, un objetivo bíblico y centrado en Dios. Recordemos que ni en nuestro mejor ayuno mereceremos lo que deseamos, ni podemos forzar la mano de Dios. De todas maneras, hagamos un equilibrio entre esas verdades y promesas de Jesús en Mateo 6, 17 y 18, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No. Dios va a bendecir esos tiempos de ayuno bíblico, ya que haga cualquier persona con la motivación correcta, en el lugar correcto. Y bueno, que realmente el Señor nos dé conocimiento y sabiduría en esto. Amén. Bueno, más aplicación al respecto. Con todo lo que hemos escuchado hasta acá, usted podrá confesar y arrepentirse de cualquier temor a ayunar. A veces, por ejemplo, el decir hoy no voy a comer, tal vez nos puede provocar ansiedad o temor o a muchos de nosotros. Pero tenemos que aprender que a veces es más provechoso abstenerse de una comida para deleitarnos ese tiempo en el Señor. Amén. Bueno, ¿ayunará? Y es otra pregunta. Según se lo indique el Espíritu Santo. ¿Está dispuesto a ayunar cuando Dios le impulse a ello? De tiempo en tiempo el Espíritu Santo nos va a impulsar a ayunar. Y uno de los
modos es mostrándonos alguna necesidad en nuestras vidas. Cuando necesitemos una guía del Señor, bueno, ese es un estímulo realmente para ayunar. En términos generales, no esperaremos el día perfecto o especial, porque no va a llegar. Simplemente apartemos un tiempo en nuestra vida cotidiana. Si tiene un problema de salud, decíamos, consulta a su médico para que le dé una pauta al respecto. Si nunca ha ayunado, comience con una comida al día y puede ir incrementando, pero comience con algo. No busquemos tecnicismos, sino más bien experimentar la gracia del Señor. Transcribo una frase del autor. Como todas las disciplinas espirituales, el ayuno despliega las velas del alma con la esperanza de sentir el viento misericordioso del Espíritu Santo. Amén. Ok, también el ayuno nos ayuda a desarrollar realmente desarrollarnos a su semejanza, ¿no? Porque Él es quien precisamente nos ha dado ejemplo en esto. Bueno, el Señor los bendiga y el Señor los anime cada día con su bendita palabra y nos ayude a ponerla en práctica. Bendiciones. Amén.